Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les encanta. Hoy vamos a hablar sobre la pareja que nos robó el corazón, la que nos hizo suspirar y emocionarnos con su química innegable, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, como lo escucharon. Can Yaman y Demet Özdemir, la última llamada. ¿Será que hay algo más que contar? ¿Será que hay una esperanza, una pequeña llama que aún arde para verlos juntos de nuevo? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar todo, desde los rumores hasta las esperanzas, pasando por los detalles que a veces se nos escapan. Ya saben, este canal es su espacio para todo lo relacionado con las telenovelas turcas, las noticias de los famosos, los chismes jugosos y, por supuesto, los análisis profundos de nuestras parejas favoritas. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendremos contenido emocionante y actualizado. Bueno, volviendo al tema principal. ¿Can Yaman y Demet Özdemir? La última llamada. ¿De qué estamos hablando exactamente? Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era, y es simplemente explosiva. Su amor, sus peleas, sus miradas, todo era perfecto. Y por supuesto los fans, incluyéndome, nos enamoramos de ellos como pareja, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La magia que irradiaban era innegable y la forma en que interpretaban a Can y Sanem, dos personajes con personalidades tan distintas pero con una conexión tan profunda, nos cautivó a todos. La serie, con su guión cautivador, sus escenarios espectaculares y su banda sonora envolvente, se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la química arrolladora entre sus protagonistas. Empezaron a surgir rumores, especulaciones, fotos, la internet explotó. Todos queríamos que fueran pareja también fuera de las cámaras. Y, ¿saben qué? Creo que realmente hubo algo ahí. La intensidad de sus interacciones, los momentos fuera del set, las declaraciones, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Se les veía juntos en eventos, compartían risas y gestos de complicidad, y sus miradas parecían decir mucho más que palabras. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada detalle de sus interacciones, y los fans se volcaron en la creación de fanfictions y edits que imaginaban una relación romántica entre ambos. El fervor era tal que cada pequeño detalle, cada gesto, cada comentario, era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, el tiempo pasó y las cosas se enfriaron. Hubo momentos de distanciamiento, declaraciones ambiguas, y finalmente cada uno tomó su propio camino. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y, quizás, las presiones mediáticas pudieron influir en el desenlace. A pesar de los rumores y las especulaciones, la pareja no confirmó públicamente su relación, y las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes. El sueño de verlos juntos en la vida real, al menos por un tiempo, pareció desvanecerse. Can Yaman se mudó a Italia, comenzó a protagonizar nuevas series, como Viola come il mare y Sandokan, consolidando su carrera internacional y explorando nuevos horizontes profesionales. Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, también con nuevos proyectos, entre ellos Doğu Kaderimdir y Anfara, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Ambos se enfocaron en sus carreras, aceptando nuevos retos y demostrando su talento individual, pero la llama que encendieron juntos en Erkencikus continuó ardiendo en el corazón de sus seguidores. A partir de ahí, las preguntas sobre si estaban juntos comenzaron a aparecer cada vez menos en las publicaciones y entrevistas de cada uno. La atención se centró en sus proyectos individuales y en las nuevas relaciones que eventualmente cada uno inició. El mundo del espectáculo, con sus cambios constantes y sus nuevas parejas, parecía haber dejado atrás el fenómeno Candem. Pero, ¿realmente fue así? ¿O la chispa que existió entre ellos todavía latía, a la espera de una nueva oportunidad? Pero, ¿por qué decimos la última llamada? ¿Qué nos lleva a pensar que todavía hay algo que pueda pasar?
Bueno, hay varios factores que quiero analizar con ustedes, porque la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Primero, el cariño del público. La pareja Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más queridas y recordadas por los fans de las telenovelas turcas. En redes sociales, en foros, en comentarios de vídeos, el deseo de verlos juntos nuevamente es palpable. Los fans nunca olvidan, y la esperanza es lo último que se pierde. Las comunidades de fans de Erkencikus en todo el mundo siguen activas, compartiendo recuerdos de la serie, creando contenido y sobre todo, soñando con un reencuentro. La pasión de los seguidores es un factor importante y la nostalgia que genera la serie y la pareja es un motor poderoso que impulsa la esperanza. Cada vez que se mencionan los nombres de Can y Demet, las redes sociales se inundan de comentarios, likes y shares, demostrando que el amor por esta pareja sigue vivo. La fidelidad del público es inquebrantable y su apoyo incondicional es un recordatorio constante de la conexión especial que compartieron. Segundo, el impacto de sus carreras. Ambos actores han tenido un éxito tremendo. Han demostrado su talento y han ganado reconocimiento internacional. Can Yaman, con su exitosa incursión en Italia, ha conquistado a un nuevo público y ha demostrado su capacidad de adaptación. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Han demostrado que son profesionales consumados, capaces de asumir roles complejos y de atraer al público. Pero, ¿será que el destino tiene preparada una sorpresa para ellos? ¿Será que en algún momento sus caminos volverán a cruzarse, ya sea en un proyecto profesional o en algo más personal? La vida da muchas vueltas. La industria del entretenimiento es un terreno fértil para las segundas oportunidades y las colaboraciones entre actores son comunes. La posibilidad de un reencuentro profesional, ya sea en una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria, siempre está presente. Además, el hecho de que ambos hayan alcanzado el éxito a nivel internacional aumenta las posibilidades de que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Tercero, y esto es muy importante, las señales sutiles. A veces en el mundo del espectáculo, las cosas no son lo que parecen. Las declaraciones, los gestos, los mensajes en redes sociales, todo puede ser analizado, interpretado, y puede dar pie a ciertas esperanzas. ¿Han notado que a veces ambos mencionan a Erkencikus en sus entrevistas? ¿Han visto cómo se siguen mutuamente en redes sociales y cómo, a veces, le dan me gusta a publicaciones del otro? Son pequeños detalles, sí, pero para los fans significan mucho. Son migajas de pan que nos hacen creer que algo podría pasar. Los medios de comunicación y los fans, siempre atentos a cada movimiento de los famosos, analizan meticulosamente cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto. Un simple me gusta en una foto, un comentario sutil, o incluso la mención de un proyecto pasado, pueden generar especulaciones y revivir la esperanza. Estos detalles, aunque puedan parecer insignificantes, son interpretados como señales de que la conexión entre Can y Demet sigue presente, y que la puerta a un posible reencuentro no está completamente cerrada. Cuarto, la magia de la industria. El mundo del entretenimiento es fascinante. Las colaboraciones entre actores, las nuevas oportunidades, las segundas oportunidades, todo es posible. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro no muy lejano, veamos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto que nos haga revivir la magia de Erkencikus. Sería un sueño hecho realidad para muchos. La industria del cine y la televisión es un mundo en constante evolución, donde las alianzas y las colaboraciones son comunes. Los productores y directores siempre están buscando talentos que generen interés en el público, y la pareja Can Yaman y Demet Özdemir es un valor seguro. La química entre ellos es un factor que los directores tienen en cuenta, y la posibilidad de un reencuentro profesional siempre está presente. Además, las plataformas de streaming han abierto un abanico de oportunidades, y la creación de nuevas series y películas es constante. Quién sabe, tal vez algún día, un guionista cree una historia que necesite la magia de Can y Demet para contarla. Pero, ¿qué es lo que realmente alimenta esta esperanza? ¿Qué es lo que nos hace creer que la última llamada es una posibilidad real? Creo que en gran medida es la química innegable que existe entre ellos. Esa conexión que vimos en la pantalla no se crea de la nada. Es algo especial, algo auténtico, algo que puede perdurar en el tiempo. Y aunque cada uno haya tomado su camino, la chispa que existió entre ellos
la magia que compartieron, sigue viva en la memoria de todos. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla, y la química que compartieron es un factor que influye en la especulación y la esperanza de sus seguidores. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban y la naturalidad con la que interactuaban son elementos que el público recuerda con cariño. La creencia de que esa conexión, que era tan palpable, puede resurgir, es lo que impulsa la esperanza de un reencuentro. Además está la nostalgia. Erkenzikούς fue una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les dio fama, reconocimiento y la oportunidad de conectarse con un público masivo. Para muchos, la serie es un recuerdo precioso, una época dorada. Y la idea de que Can y Demet puedan volver a compartir ese éxito, esa conexión, es muy atractiva. La nostalgia es un sentimiento poderoso que puede influir en nuestros deseos y expectativas. Erkenzikούς es más que una serie, es un símbolo de una época, de un momento en el tiempo. Para muchos, la serie representa una experiencia positiva, una historia de amor que nos hizo soñar y creer en el amor. La nostalgia por esa época, por esos personajes, por esa conexión, impulsa el deseo de un reencuentro, de revivir la magia y la emoción que experimentamos al verlos juntos en la pantalla. También está la madurez. Tanto Can como Demet han crecido mucho desde que protagonizaron Erkenzikούς. Han aprendido, han madurado, han experimentado la vida. Tal vez, en este momento de sus vidas, están en un lugar diferente y podrían estar abiertos a una nueva oportunidad. El tiempo, como se dice, es sabio. Con el tiempo las personas cambian, maduran y evolucionan. Las experiencias de la vida, los desafíos y las victorias nos transforman. Can y Demet, después de Erkenzikούς, han recorrido caminos individuales, han enfrentado nuevos retos y han crecido como personas. La idea de que con la madurez puedan haber cambiado sus perspectivas y estén abiertos a una nueva oportunidad es un argumento válido para la esperanza. La vida nos sorprende y las circunstancias pueden cambiar. El futuro es incierto y la posibilidad de un reencuentro siempre está presente. Sin embargo, hay que ser realistas. Es importante tener los pies en la tierra y entender que las cosas no siempre son como queremos. No podemos obligar a nadie a estar con nadie. La vida es impredecible, y el amor es libre. La realidad nos dice que aunque la química entre Can y Demet sea innegable, y el deseo de verlos juntos sea grande, la decisión final es exclusivamente de ellos. El amor, como sabemos, no se puede forzar. Las decisiones personales, los sentimientos y las circunstancias son factores que influyen en las relaciones. Es importante respetar las decisiones de cada uno y aceptar que el futuro es incierto. Pero, ¿quién nos impide soñar? ¿Quién nos impide creer que algo bueno podría pasar? La esperanza es un motor que impulsa nuestros sueños y expectativas. El derecho a soñar, a imaginar un futuro mejor, es algo que nadie nos puede quitar. La posibilidad de un reencuentro entre Can y Demet, aunque parezca lejana, es un sueño que alimenta la fantasía de sus seguidores. La esperanza nos permite mantener viva la llama de la emoción y de la ilusión, y nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En este vídeo hemos analizado la situación, hemos explorado las posibilidades, y hemos dado rienda suelta a nuestras esperanzas. Hemos hablado de la química, del cariño del público, de las señales sutiles y de la magia de la industria. Hemos hecho un recorrido por los rumores, las especulaciones y los sueños. Hemos examinado la historia de Erkenzikούς, el fenómeno que unió a Can y Demet, y cómo su química trascendió la pantalla. Hemos analizado las razones por las que el público sigue soñando con su reencuentro, desde el cariño que les profesan hasta las señales sutiles que interpretan como pistas. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Será que la última llamada se convertirá en una realidad? El futuro es un misterio y nadie puede predecir con certeza qué pasará. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y soñar. Las decisiones de Can y Demet son solo de ellos, y el tiempo dirá si sus caminos se cruzan de nuevo. La última llamada podría ser una metáfora, una expresión de deseo, o simplemente una coincidencia. Lo importante es que la llama de la esperanza siga viva, y que el amor y la admiración por Can Yaman y Demet Özdemir continúe en el corazón de sus seguidores. Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, el gran juez, es el que revelará la verdad.
El tiempo nos dará las respuestas que buscamos y nos mostrará si la última llamada se convierte en un reencuentro o si solo es un recuerdo precioso. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan divertido con mis reflexiones. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por todo lo relacionado con este mundo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Por su tiempo, por su atención y por su cariño. Su apoyo es muy importante para mí. Me emociona saber que hay personas que comparten mi misma pasión por las telenovelas turcas y que disfrutan de mis análisis y reflexiones. La comunidad de fans de las telenovelas turcas es muy especial y me siento muy afortunado de formar parte de ella. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Can Yaman y Method Demir vuelvan a estar juntos? ¿Tienen alguna esperanza? ¿Qué les pareció el vídeo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa mucho conocer sus perspectivas, sus análisis y sus sueños. Quiero que este canal sea un espacio de diálogo, de intercambio de ideas y de amistad. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. La interacción con ustedes es fundamental para mí. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son un incentivo para seguir creando contenido y para mejorar mi trabajo. Quiero que este canal siga creciendo y que cada vez lleguemos a más personas. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Los quiero mucho y espero verlos pronto en un nuevo análisis de telenovelas turcas. No se pierdan mis próximos vídeos, que vienen llenos de sorpresas. Hasta la próxima.